Bueno, Roberto, Bueno, contaba bueno. recién que estoy ansiosa por descubrir la historia detrás de esta chocolatería tan tradicional de hace tantos años, tan famosa por su calidad y que hoy a su vez ya es toda una exitosa franquicia que está en varios lugares. Así que bueno, conocer un poco de la historia, cómo fue que surgió, cómo nació Biancuinero. Mira, la realidad es que fue muy, muy de casualidad. Yo a los 19 años me fui a estudiar a Buenos Aires, Derecho, trabajaba en un juzgado penal y demás en esa época. Me enfermé, estuve con cáncer y era compañero de colegio de Fernando Barbera, de La Marquitana, Ajá. y muy, muy, muy amigos. La cuestión es que al momento de enfermarme, yo tomo la decisión de no seguir con la profesión. Un poquito la experiencia fue muy estresante, si se quiere, porque viví los extremos de la justicia. Conocer gente impecable y otra que no era tanto. Esto yo creo que me ocasionó mucho estrés y una situación bastante angustiante, por lo menos así la viví. Y, y bueno, decidí tener una actividad distinta y que estuviese vinculado más a algo eh, que sea, en la profesión como abogado, vivís de los problemas ajenos. Y el chocolate se consume en momentos de felicidad. Y me parecía algo absolutamente opuesto, digamos, y realmente quería reorientar la vida hacia eso, y tuve un año entero para pensar a los 24 o 25 años. Entonces, fue una muy buena posibilidad esto de reinventarme, digamos. Y bueno, acá es donde empieza a jugar la inmediatez de lo que tenemos y que muchas veces no valoramos. Los amigos, la familia, toda esa... Eh, a ver, y si se quiere también hasta las posibilidades sociales, culturales, muchas cosas que por ahí arrastramos y que no nos damos cuenta y no valorizamos hasta que estamos en una crisis y ahí tomamos conciencia, ¿no es cierto? Son posibilidades realmente que tenemos a la mano y que muchas veces no cotizamos. Sí, es verdad lo que decís. Siempre que estamos en una situación de crisis nos damos cuenta lo importante que son los otros en nuestra vida, que a veces, como vos decís, están al lado, en el día a día nos sostienen un montón, pero que hasta que no atravesamos un momento donde eso se pone como de relieve, por ahí lo damos por sentado y no advertimos el valor de eso. Sí, y el otro tema es que, a ver, todo el tiempo estamos con alguna circunstancia que puede ser mala, pero también tenemos siempre alguna cuota de suerte y tenemos que saber verlo eso. Eh, a ver, acá la suerte del amigo, la suerte de cómo sigue la historia. Termino el tratamiento, ya era casado, y nos vamos con mi señora al sur a Bariloche. Y bueno, yo parecía un muñeco Michelin, amarillo, eh, todo redondito por las cortisonas, pelado, y entonces fuimos a comprar chocolate en una casa. Y resultó que en esa casa, que nos habían recomendado que hacían buenos chocolates, vivía la señora que fue la que creó la primer chocolatería de Bariloche. Y nos terminamos haciendo amigos y demás, y nunca en su vida, ella ya estaba cerca de los 80 años, nunca había tenido un discípulo, y de pronto me enseñó y ese fue el comienzo de Bianconero. Entonces, O sea, muchas veces tenemos... totalmente de casualidad, ni siquiera es que esto venía de la familia, de la vida te fue llevando. No, 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 no. No, no, no teníamos ni siquiera antecedentes comerciales en la familia. Yo me acuerdo en el comienzo de Bianconero, era tan falto y tan corto yo que entraba un cliente y a mí me dan ganas de salir corriendo para el otro lado. O sea, no tenía actitud de atender. O sea, no de atender, sino me ponía nerviosa la situación. Sí, de No sabía vender, de vender. vender. Sí, 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 sí. Muy, muy corto en ese sentido. Y bueno, después uno se va haciendo y la necesidad muchas veces nos lleva a asumir riesgos, asumir nuevos compromisos y demás, ¿no?
Y yo voy escuchando tu historia, me identifico mucho porque te cuento que también soy abogada y me identifica mucho eso de haber entendido en algún momento que uno trabaja con los problemas ajenos, entonces que es muy estresante y a la vez, bueno, el sistema también tiene sus cosas que de paso más adelante quizás te lo pregunto un poco. Pero como para ir desmenuzando tu historia, porque me pongo en ese lugar donde vos en algún momento dijiste, bueno, a ver, estudié una carrera, creí que me tenía que dedicar a esto y de repente te animaste a por lo menos aceptar que eso que habías estudiado, lo que habías proyectado no era el lugar ideal para vos o realmente no eras lo que querías. ¿Qué fueron las cosas que más te pesaron a la hora de tener que decir, bueno, ok, la verdad que este camino que yo creí que era, no es, y me voy a lanzar a esta aventura incierta? A ver, primero tenía muy claro lo que no quería. Y todo, yo mi proyección la había visto a partir de la justicia, tenía un idealismo de la justicia muy alto. Bueno, también tengo que aclarar que era sumamente tiernito. Era un chico de 19, 20 años y qué sé yo, pero sin roce, muy, muy tiernito. Entonces, todas las realidades y todas las cuestiones a la distancia, sin la contención familiar y demás, me pesaban más de lo que por ahí le puede pesar al promedio, ¿no? Entonces, descartada la posibilidad de hacer carrera en la justicia porque no me gustaba lo que veía y no veía que en el corto plazo cambiara. Y esta cuestión de trabajar de manera independiente, vivir y ponerme contento porque alguien tiene un problema y eso para mí es trabajo, la verdad que no me cerraba bajo ningún punto de vista. A partir de ahí, Fernando me propone, bueno, ponemos un restaurante y demás. Y hay un chef muy conocido, Ariel Rodríguez Palacios, y él daba clases muy cerquita donde yo vivía, en Buenos Aires, en la provincia. Y entonces, para ocupar mi tiempo, me puse a estudiar cocina con él, y porque además ir a visitar a un enfermo es evidentemente un gesto de cariño, pero no es el mejor de los programas. Ahora, ir a comer rico a la casa de un amigo puede ser una alternativa bastante más atractiva. Entonces, bueno, lo vi desde estos doble punto, de ocupar mi tiempo y distraerme, en vez de estar enfocado en lo que me estaba pasando, que me dolía esto, lo otro. No, a ver cómo podía hacer algo que me gratificara, y lo veía en esto, en poder juntarme con amigos y demás. Los médicos me querían matar, porque, a ver, cualquier persona que tiene cáncer durante algún periodo de la quimioterapia tiene neutropenia, que es una baja de glóbulos y es muy vulnerable a enfermarse. Y los médicos me decían, hoy estás corriendo más riesgo de morirte de un resfrío que del cáncer cuando estaba así. Y yo decía, prefiero asumir esto, pero seguro no voy a estar deprimido. Quiero ponerle otra actitud y otra cuestión. Y desde ahí es que me apoyé tanto en los amigos, en la familia y en recrearme de alguna manera. La verdad, otra Toda vez la vida he estado aprendiste la importancia de los asumiendo afectos, riesgos. ¿no? Para mí es determinante. Y el tema de actitud, donde me atendía era en un lugar público, la Academia Nacional de Medicina en Buenos Aires, y bueno, convivíamos todos los enfermos, y prácticamente desarrollaba una capacidad de darte cuenta quién la va a pelear y quién no la va a pelear desde la actitud. O sea, Eso te iba a preguntar, porque evidentemente, no es un dato menor, nos acabas de contar que tuviste una enfermedad, que bueno, recibir ese diagnóstico para cualquier persona es un desafío porque, bueno, son enfermedades que no sabemos cómo pueden terminar. Esa experiencia, ¿qué crees vos que fue lo que, si mirás en retrospectiva, cuando lo pasaste, lo pudiste superar, eh, y tuvieras que decirle a alguien, bueno, no sé si la receta o la llave, porque creo que cada experiencia es única, pero ¿cuáles son esos pilares que vos decís, si miro en retrospectiva, esto fue lo que a mí me hizo poder trascender este desafío tan enorme de una enfermedad como esta? a ver, yo creo que una misma persona puede reaccionar de distinta manera de acuerdo a su momento. Yo estaba recién casado, tenía todas las ganas de vivir, de proyectarme, digamos, mi visión era la de tener una familia,
Entonces el estímulo era terriblemente positivo, digamos, en ese momento. Yo estaba con muy mal diagnóstico, porque estaba muy avanzada la enfermedad. Pero básicamente lo que me planteé es poner toda la carne en el asador. Voy a hacer mi máximo esfuerzo para ver si la puedo sacar adelante. Y si no, perdemos. Pero digamos que la conclusión básica mía, yo nunca hice terapia, así que muy probablemente estoy diciendo cosas incorrectas desde ahí. Pero mi razonamiento fue, hago mi máximo esfuerzo, es eso lo que puedo hacer. Y no puedo pelear contra el juego, ni las reglas de juego. Yo lo único que puedo hacer es decidir jugar o no jugar. Mientras me quedo llorando, perdí tiempo y tengo menos tiempo para jugar. Entonces, lo simplifiqué mucho. Y bueno, esta fue básicamente la decisión, ¿no es cierto? De agarrar y hacer Sí. Bueno, acá el está esfuerzo y Dalila. ¿Cómo? Y apoyarme muchísimo en los afectos. Sí. Volvemos a lo Bueno, mismo, a lo mismo. bueno, acá está Dalila Tabán, te cuento que habla, que comenta, que está participando y dice que sos un hombre ejemplar, vos y tu esposa. Bueno, cuando hablo tanto de los afectos, eh, hablo de esto, ¿no? De esta contención familiar. Mi esposa, un apoyo incondicional. Eh, digamos que tenía una vida, o una proyección de vida que de pronto se cambió, era una nena cuando nos casamos, éramos muy jóvenes. Vivíamos en un lugar muy agradable, era un abogado se casó con un abogado con buena proyección, esto, lo otro, de pronto le cambió todo el escenario y pasamos de esta buena proyección a tener que vivir en una casa en la calle Aristide, en donde vivíamos atrás, elaboramos en el medio y vendíamos adelante, sin su familia, sin un montón de contenciones, y al día de hoy te diría que es uno de los, por lejos, uno de los pilares, y quien tiene una carga laboral importantísima, y bueno, en buena medida responsable del resultado de Bianconero después de 30 años, ¿no? Bueno, Gustavo también dice que sos, que tu amigo, que sos un ejemplo de vida. Sí, la verdad que pensaba, Roberto, otra vez cómo aparecía esto, ¿no? También de los momentos cruciales de la vida donde aparecen las prioridades, porque uno tan joven piensa en esa edad, en esa etapa de la vida, que uno se imagina la proyección y a veces por ahí estamos acostumbrados a ponerlo en el progreso material, de repente tener que decidir por calidad de vida, por principios, porque vos me estás diciendo la verdad que lo que veía en la justicia no me gustaba, quizás tenías una proyección, un carrerón por delante, pero no te gustaba por tus principios, no te hacía bien saber que alguien tenía que tener problemas para que a vos te fuera bien, no te pesó tanto quizás, o digamos, si lo consideraste, priorizaste más el amor, la unión familiar, los afectos, que lo material, siendo tan joven, ¿no? A ver, nunca fui voraz, digamos, o sea, me carga a mis amigos porque no me gusta perder a nada. Nos seguimos juntando después de haber egresado del colegio, todavía 26 compañeros de colegio jugar al tenis, y digamos, soy muy de mis cositas, con poco estoy muy contento. Y nunca fui voraz en lo económico, pero no me gusta perder. O sea, cuando tengo un desafío, voy a tratar de ganarlo, sí o sí. Y no me importa si es para mí o es para otro. O sea, muchas veces participo de cuestiones que no son para mí, qué sé yo, una mentoría en la universidad, en la incubadora de empresas, por ejemplo. Y viene un chico con un problema o algo, y realmente le pongo, no sé si sirve o no, pero trato de poner toda mi capacidad y tratar de resolverlo como si fuese el problema más importante mío, por lo menos en ese instante. Y ahí también tomo conciencia de las posibilidades que tenemos. Muchas veces resolvemos algo con un teléfono y para otra persona es dificilísimo eso. Sí, es verdad. Es verdad que a veces esto que estás diciendo es re importante, porque a veces uno lo que tiene a la mano para otro realmente es habilitarle una oportunidad enorme en su vida y para nosotros quizás es algo simple. Sí, tal cual, tal cual. El tema es que nos acostumbramos y no lo valoramos, no nos damos cuenta. Entonces, todos los días poder levantarnos y ducharnos con agüita caliente pasa a ser algo de lo más normal
y de pronto uno convive en el campo y demás. Mi papá tenía una fábrica de cal, y realmente los obreros y todo, era gente muy, muy humilde, y yo conviví eso desde muy chico, y conviví mucho, de participar, de quedarme a vivir en la casa de ellos, y ahí en buena medida tomé conciencia de las distintas realidades. Hoy, lamentablemente, por querer dar mejor educación, por querer dar seguridad, por un montón de cosas, muchas veces privamos a los hijos de este contacto de realidad. Sí, es verdad. Porque en ese colegio, ni el barrio privado, ni qué sé yo, por ahí dan el contexto y la dimensión de lo que realmente somos. Y no somos conscientes de que somos un país pobre, lleno de pobres, con un montón de cosas. Entonces, también desde nuestras posibilidades aumenta nuestra obligación, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, antes de irnos, que también me interesa saber tu opinión, obviamente, como un gran empresario que sos y ciudadano de este lugar, y bueno, también colega abogado, conocer tu opinión sobre el país y sobre lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero antes de ir a ese punto, como para terminar de desmenuzar un poco tu historia, vos me contaste que, bueno, en algún momento tenías claro lo que no querías, por ahí empezaste a tener claro que sí querías, que era pasarla bien, que el trabajo o a lo que te dedicaras te diera placer, que no tuviera que ver con problemas o situaciones en donde estuviesen en juego tus principios. Empezaste un poco como a incursionar en la gastronomía, pero este contacto con el chocolate, o sea, ¿cuándo fue el momento que te diste cuenta que, bueno, iba por ahí? Mira, esto quizás desilusiona a mucha gente, pero la realidad es que nunca me atrajo lo dulce. Siempre cociné, me gusta, pero me gusta lo salado. Eh, pero, a ver, ¿en qué puse foco? En realidad, yo tenía una necesidad de cubrir mis necesidades básicas económicas, estaba en muy mala situación. De no haber sido por Fernando, o, no sé, hubiese sido un desocupado. Entonces, eh, me planteo distintas cosas. Una, en Mendoza no había bombonerías, había muy buenas chocolaterías, algunas de renombre, mucho volumen, muy orientadas a turistas. Entonces yo me planteé más que nada una bombonería y orientada más al público mendocino. Ese trabajo es un trabajo de bajo riesgo, y en este año que tuve para pensar, también tomé conciencia de lo difícil que es en un país lleno de desocupados correr con alguna desventaja. Que la desventaja puede ser un ojo chueco, ser gordo o lo que sea. Y ahí fue donde empezamos con el tema de inclusión, porque realmente teníamos muchas condiciones de trabajo rutinarias y demás que me parecían totalmente viables para el perfil de gente adecuado. Entonces, esta fue una de las cosas que nos propusimos. Respecto de la RCE o digamos, de esto hoy somos empresa B certificada, ¿no? Empresa de triple impacto. Pero hace 29 años nuestra propuesta fue hacer alimentos sanos y placenteros, era sanos placeres, o sea, dentro de la categoría de alimentos placenteros que fuesen lo más saludables posible. Y a partir de ahí tomamos muchas decisiones con las que tratamos de ser coherentes. A ver, para ser muy gráficos, hoy en el mundo está de moda pintar los bombones y nosotros intentamos pintar lo menos posible. ¿Por qué? Porque no son saludables los colorantes, porque en Europa ya se está retrayendo, y entonces acá juega también esto que hablamos de la cuota de suerte. Cuando nacen los bueno, somos papás con Valentina somos papás de 4 hijos, trillizos de 25 y uno de 20. Cuando nacen los trillizos, nuestra economía se destrozó porque veníamos finitos y pasamos a ser deficitarios directamente. Entonces, y conozco a un maestro en Suiza y me dice, venite, te ayudo, esto, el otro, y terminamos siendo súper amigos y nos hablamos todas las semanas, y muchas veces aprovecho esta visión de gente que ve las cosas a largo plazo, que a ver, hace 20 años atrás, le digo, che, mirá, se están poniendo de moda las cascadas de chocolate. Y dice, mirá, no vas a poder nunca tener una cascada de chocolate de calidad, porque cada vez que vos le pones fruta, le pones humedad y vas a arruinar el chocolate. Listo, no hagamos cascadas. Sí. Pintar, pintemos lo menos posible.
esto, el otro, con este colorante sí, con este no. Todas estas cosas que son de trastienda, muchas veces es difícil de comunicar a la gente y la estamos cuidando. No, pero Y esto tiene un ¿sabes costo qué? comercial, tiene un costo comercial. Yo te escucho hablar y pensaba, realmente sí lo transmitís, porque el chocolate, o sea, el sabor y la calidad, o sea, es como que Bianco y Nero tiene ese sello donde uno dice, es como ese chocolate que es perfecto, no importa el packaging, no importa la formita, no importa si sigue siendo el cuadradito de hace 20 años atrás, con la misma forma, pero ese sabor es como que es todo. Entonces realmente sí creo que está buenísimo lo que estás compartiendo porque es como que uno empieza a hilar y sí, realmente es lo que ofrece tu producto, que es la tradición, sostenerse con una calidad inalterable en el tiempo, con un sabor único. Bueno, muchas gracias. Muchas veces, a ver, hasta mis hijos lo debatimos esto porque uno parece quedado en el tiempo también. Y precisamente la idea es esa, no tomar un avance que va a ser un retroceso, Uh -huh. eh, por decirlo de alguna manera. Y curiosamente, esto que me abrió los ojos Daniel Kuhn, el suizo, está pasando. Ahora en Suiza están prohibiendo, o sea, en Europa están prohibiendo los colorantes. Y él lo Mira, vio mucho antes, entonces me dijo, mira, no te subas en eso, porque con este sí, con este no, hasta esta dosis sí, hasta esto no. Digamos que muchas veces cuesta resistirse a eso porque desde lo comercial es muy atractivo, digamos, es mucho más fácil subirse esa ola de moda y que y de pronto renunciar y... sí, generalmente tal cual, porque uno cuando necesita vender un producto o sea el producto que sea, o un servicio, es como, es muy difícil a veces esa tensión entre seguir la tendencia, que es lo que todo el mundo quiere consumir, y sostenerse en una tradición anclado en un valor importante que marca tu producto. Y creo que este equilibrio tan Sí, difícil de conseguir es lo que se está viendo. sí, y muchas veces también tenemos que asumir nuestra propia debilidad de las dificultades de comunicar por qué no se hace esto, no se hace aquello, o por qué se hace, o lo positivo, o por qué se hace determinada cosa, ¿no? Sí. Pero Bueno, bueno, pero en tu es caso parte de lo la comunica a educación. favor. Sí, digo, es un sabor particular. Sí, 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 sí. Bueno, ¿y cómo fue? Sí, con el tiempo hemos ganado Bueno, confianza. voy entendiendo que de alguna manera la vida te fue llevando esto del chocolate, fuiste perfeccionando tu técnica, hay una mezcla de suerte, si se quiere, en una red afectiva que te fue llevando, una vida que te fue acompañando, pero también una persona plantada en sus principios y con una cierta entereza o integridad, por lo menos en saber qué no es negociable, que es un gran paso, te digo, en la vida no sé si es tan fácil tenerlo eso determinado. ¿Cómo fue que esto siguió evolucionando? Vos abriste tu chocolatería, nos contaste que, bueno, vivías en la casa de atrás. Yo me acuerdo de haber ido muy chiquitita, ahí desde muy chiquita, esa chocolatería en la calle Aristides. ¿Cómo fue que hoy, desde de ese momento a hoy, que tenés una franquicia donde está por muchos lugares tu producto? Mira, siempre fue respuesta a necesidades, algunas necesidades de mercado y otras necesidades propias. Esto que contaba que a los 5 años de tener la chocolatería nacen los Trigi y realmente tuvo un impacto en nuestra economía familiar que fue muy grave. Y entonces ahí empezamos con la pastelería. Cuando empezamos con la pastelería, empezamos a atender el mercado de los casamientos, de los catering básicamente, y es un mercado muy competitivo. Entonces, ¿qué pasaba? 3 distintos me pedían el mismo postre, el brownie a uno se lo hacía de chocolate oscuro, a otro con nueces, a otro con avellana, y bueno, después pongamos el helado, que es la forma de diferenciarnos. Entonces caímos en el helado como para poder atender a los distintos catering, que eran competencia directa entre sí, pero dándoles alternativas distintas. Uh -huh. Y después, el diagnóstico, ¿cuál fue? Veíamos cada vez mayor conflictividad laboral. Veíamos que los negocios disminuían mucho en rentabilidad y había que llevarlo a escala. No teníamos capital propio, entonces ahí pensamos en las franquicias. Básicamente,
especulamos con que con un dueño adentro del negocio pudiese haber mejor calidad de atención, más inmediatez con los colaboradores y esta cuestión de escalabilidad. En la práctica, ¿qué nos pasó? Las franquicias son personas, y tenés mejores personas y peores personas, y tenés mejores franquicias y peores franquicias. Y todo este fue el camino que hemos ido recorriendo y que uno va aprendiendo y muchas veces cambia la lectura. Entonces, hoy, por ejemplo, si viniese un inversionista para poner franquicias de Bianconero, de plano le diría que no. Me interesa mucho más una persona que quiera trabajar y quiera estar. Y creo que va a haber cada vez más cuentapropismo en Argentina, y creo que ahí es donde hay que darle posibilidad a una familia que quiera vivir de algún trabajo digno, lindo. Está bueno. Entonces, todas estas cosas hacen a la madurez, digamos, ¿no? Uno mismo va viendo, y la realidad es que muchísimas más veces decimos que no franquicias que las que decimos que sí. Está bueno, es importante lo que decís porque otra vez, no sé, se refleja esta impronta muy, muy tuya que coherente a lo largo de tu historia, que es como no ceder o no negociar ciertas cosas, porque bueno, hay una marca, hay un cuidado, hay una cierta calidad, hay una impronta que de alguna manera se va sosteniendo y crees que es mejor administrada con alguien que hace propio ese negocio y lo siento un poquito como parecido a vos cuando lo empezaste. Sí, y además tratamos de ser coherentes. A ver, para dar un ejemplo muy gráfico, si una persona viene a una franquicia, nosotros le damos determinadas pautas para que la imagen sea la nuestra, pero no lo condicionamos, dejamos que tenga una participación porque el negocio se tiene que sentir como propio. Entonces, el formato no tiene que tener esta rigidez, y tiene que tener la personalidad de las cosas dentro de un determinado marco, en donde, bueno, hay que dejar reglas claras, ¿no es cierto? Pero me interesa que la gente piense, que se involucre, que esté participando activamente. Por eso es que no sirve un inversionista, porque va a estar mirando los números nada más, pero difícilmente lo sienta, va a ser una inversión más, difícilmente lo sienta como su factor de vida, digamos. Sí, no va a tener la misma impronta, claramente. Y Roberto, ¿vos te sentís una persona exitosa? No, vos es que no te escuchaba, y que esto, y que exitoso y demás, y la realidad es que no, creo que la apreciación del éxito es muy subjetiva, es algo muy relativo. Si yo, imaginemos, a ver, empresario exitoso, pensemos el éxito cómo se mide en dinero. Ya te digo que soy un fracaso en ese caso. Entonces, claro, porque no, ni siquiera he tenido nunca el foco puesto ahí definitivamente. Y además tomemos dimensión, agarremos la persona más rica de Mendoza y miremosla en el contexto del mundo, y es un pobre tipo. O sea, no nos dimensionamos en dónde estamos, cómo estamos. Entonces, eso, el más rico la cuadra, no sé cuál es el parámetro. Creo que la visión tiene que ser mucho más integral. Creo que es un objetivo mucho más desafiante, es tratar de ser mejor esposo, mejor padre, mejor vecino, mejor colega. O sea, creo que en todos los aspectos, estar competitivo, digamos, es más exitoso que destacarse en un ítem. Sí, entiendo. Algo que tiene que ver con el ser, con algo que sos, que te define integralmente como persona, no en una esfera Tal de tu cual, vida. tal cual. Yo creo que está en esto, eh, y en donde he cambiado muchísimo es, digamos, no me siento dueño de la verdad. ¿Qué es esto? Lo que yo he pensado a los 20 años no tiene nada que ver con lo que pienso hoy a los 56. Entonces, si yo mismo, ante la misma experiencia, ¿no?, respondo de una manera completamente distinta, eh, ¿qué me dice que no esté equivocado hoy y dentro de 20 años piensa distinto, ¿no es cierto? Entonces, esto me ha dado la posibilidad por ahí de escuchar e interpretar mucho más al resto de la gente, pero son cosas en las que trabajo, digamos, no soy precisamente un virtuoso desde estos aspectos, ¿no? Soy malo comunicando, tengo bastante cosita para trabajar, ¿eh?
Bueno, siempre uno se puede mejorar, si no, ¿qué nos queda? Sí, sí, sí. Aquí hay bastante para mejorar. Sí, como todos. Bueno, y de la realidad actual que estamos viviendo, como empresario y como Roberto, ¿cómo la ves? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que te esperanza? Mira, yo sé que en la teoría habría que cerrar siempre con un mensaje optimista. Me está costando mucho ser optimista. Eh, Veo que estamos haciendo los deberes muy mal. Y no hablo de la política nada más. Creo que a nivel empresario, creo que en todos los aspectos eh, em- dejamos pasar oportunidades permanentemente y somos cortoplacistas. Entonces, qué sé yo, hacemos 3 veces bien una exportación y a la cuarta ya hacemos una picardía, por dar un ejemplo distinto de la política, que donde parece que concentráramos todas las responsabilidades. Y la realidad es que todos en nuestro ámbito somos responsables de nuestra cuota parte. Eh, ¿Qué veo positivo? A ver, en Mendoza puntualmente tenemos una cantidad de universidades, potencial y todo, que me hace tener esperanza desde esta preparación. Eh, ¿Qué es lo que me flagela? La falta de autoestima en la gente. Creo que le hemos destruido la autoestima a partir de tanto subsidio, tanto plan y tantas cosas en donde creo que en el plazo eso realmente vulnera la autoestima de la gente. Eh, Pensemos que nosotros venimos de inmigrantes. Argentina en su gran mayoría, o de España, o de Italia, qué sé yo, pero nuestros abuelos o nuestros bisabuelos vinieron con la mano adelante y otra atrás, y fue en base a esfuerzo y a tratar de darle educación a los hijos y demás que se fue construyendo. Y hoy no veo eso. Y lo veo en otros países como Perú. Nosotros desembarcamos en Perú y demás, y y yo veo el esfuerzo que hace la gente para darle estudio a los hijos y esto y demás. Yo no vi un peruano que trabaje menos de 12 horas. Ujú. Entonces, esto sí me parece grave porque va a costar mucho tiempo revertirlo. Esto, la desnutrición, o sea, son cosas que tienen consecuencias largas. Entonces, revertir esto realmente va a ser algo que no sé si yo voy a ver. De esos plazos estoy hablando, ¿no? Sí, sí, está claro. Y a la clase media, media alta, en esto de que por ahí ahora se está manifestando más, pareciera estar como más involucrada, por lo menos en poner límites, en decirlo, en lo que está de acuerdo y que no. ¿Cómo lo evalúas? ¿Evalúas que hay una cierta madurez de nuestra calidad como ciudadanos? ¿O te parece que falta mucho? Mirá, yo creo que en buena medida llegamos a donde llegamos por no involucrarnos. O sea, por eso digo que somos todos absolutamente responsables de esto. Creo que sí, que el secreto está en involucrarnos más y en hacernos responsables cada uno de lo nuestro en vez de tercerizar las culpas. O sea, a ver, desde mi ámbito, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer como empleador? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer como cliente? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer como proveedor o como vecino? Y lo mismo como ciudadano. ¿En qué medida puedo estar participando y en dónde además pongo los límites? Porque creo que el límite no se pone nada más que con el voto. Creo que deberíamos poder participar más. Ahora, ¿qué estoy notando? Que en mi generación se ha producido como un quiebre anímico, digamos, no sé cómo decirlo. Está difícil y por ahí sí sirve juntarse entre amigos y apalancarse y verse de ponernos un objetivo y entonces ahí sí asumirlo. Pero hay que armar como círculos virtuosos, porque si no, nos gana el desánimo, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que no nos podemos permitir, digamos. Sí, es como pensaba mientras te Sobre todo escuchaba. pensando en los hijos, ¿no es cierto? Sí. Es como, viste, que es una situación que estamos viviendo que se ve tanto, tan revuelto por todos lados, que si uno quiere como abarcar todo, y sí, te quedás como
como que eso te frena, te quedas en un mar de incertidumbre, de confusión que paraliza mucho. Así que me gusta mucho esta propuesta que vos traes de enfocarnos en cosas, de armar círculos virtuosos con los que tenemos alrededor y por lo menos ponernos determinados objetivos o metas que sentimos que un poco podemos mover como para ir avanzando. ¿Y desde dónde veo esto hasta a nivel empresario? Eh, por ejemplo, participamos de un grupo en donde 12, 14 empresas distintas de rubros que no se tocan, actuamos una vez por mes como directorio alternativamente de cada uno. Entonces todos nos prestamos la cabeza. Esto, en los heladeros ahora estamos armando como una forma de hacer pools de compra y ver cómo nos defendemos en estas circunstancias. Creo que todas las cosas cuando tienen un costo, pero también tienen una ventaja de aprendizaje. Algo tenemos que aprender y algo tenemos que aprovechar. O sea, no podemos pagar un costo y no sacarle el beneficio después. Esta sería la picardía. Y sí, porque sería como pensar, ¿no? ¿Qué es para vos hoy más allá de que estamos en una situación de pandemia que nos pone en un escenario de crisis o de cierta dificultad para una rutina, pero digo, más allá de eso, ¿vos evaluás como más grave el problema económico o institucional que tiene nuestro país? ¿Cómo que es primero, el No, la huevo o la institucional. gallina? No, pero no tengo ni la menor duda. No tengo ni la menor duda. A ver, imaginemos que mañana viene un préstamo fantástico y solucionamos toda la economía. ¿En cuántos años volvemos a estar como estamos? O sea, el problema no es Sí, nos económico. pasó, nos A ver, pasó con las el, commodities en su momento, que a ver, pensemos como país, ¿cuál es el patrimonio de Argentina? Agua, combustibles, todas las cosas que son un problema para el mundo, nosotros no lo tenemos. O problemas raciales, o sea, por muchísimos aspectos. Y sin embargo, vivimos de crisis en crisis, porque las instituciones no funcionan. Entonces, le echamos la culpa a un funcionario, pero a la institucionalidad es lo que está fallando. Si tuviésemos mejores instituciones, el funcionario o el individuo que está fracasando, que está fallando, no prosperaría. Pero lo que no tenemos es buena institucionalidad. A mí me preocupa muchísimo que no haya, para mí no hay una independencia de poderes. Entonces, esto por decir algo súper básico. O sea, sí, hoy que no podemos estábamos todos discutir. como muy atentos viendo ahora qué pasaba con la corte. Sí, pero, a ver, son cosas que deberían funcionar de manera automática. No es algo en donde yo debería estar teniendo la atención que tengo que tener. Esto, Sí. si las instituciones funcionaran, estaríamos más allá de esto. Sí, comparto con Entonces, vos que lo pensemos, básico, como que lo básico que define un Estado es lo que no tenemos. Realmente, es claro, como, sí, es lo sí, básico. ¿Y sí. de la grieta qué opinas? Eh, a ver, la grita en cualquier cosa no sirve. Yo no entiendo ningún fanatismo. No entiendo un fanatismo religioso, no entiendo un fanatismo deportivo. O sea, yo no me puedo representar nunca que dos equipos de fútbol vayan y se maten uno en la tribuna por otro. O sea, no lo puedo entender bajo ningún punto de vista. Bueno, el religioso y todo. Podré coincidir o no con las ideas, qué sé yo. O sea, creo que es otro el ámbito en donde podemos intercambiar, ver, y seguramente todos tengan algo positivo. Pero si yo lo único que estoy haciendo esto es la grieta, trabajar sobre la grieta, es profundizar la grieta y quedarnos más profundo. O sea, no veo chance de que se pueda avanzar con grieta. Sí, es como que nos hace desviar la mirada a lo importante, ¿no? Vivimos distraídos, vivimos distraídos. Entonces no estamos enfrentando los problemas. Y terminamos haciendo cuestiones de fanáticos, nos quita la posibilidad de pensar. O sea, ¿yo qué le reclamo a un fanático? Que no piensa. A ver, el mayor atributo que tenemos como persona es el pensar.
¿Qué nos hace distinto a un animal? Entonces, si renunciamos a eso en función de un color, de alguna cosa, no le encuentro el sentido, ¿te das cuenta? O sea, Sí. ¿cómo puedo participar de esto? Pasé a ser rebaño, dejé de tener independencia. Sí, no puedo tener pensamiento crítico y además que por definición el fanatismo es como que te toma o te engancha desde un lugar más emocional, más sentimental, mucho menos racional, del que uno puede tener menos manejo, o sea, es como que va siendo. Tal cual, difícilmente puedas colaborar. Sencillamente no puedes colaborar. Dejaste de tener capacidad propia. Entonces no nos sirve esto. Y vos fijate qué nos pasa, ¿no? Desde afuera, eh, eh, con una cierta frecuencia, me comunico con el suizo y vemos, y eh, ¿qué ve él siempre? La enorme capacidad individual que tenemos y el fracaso como equipo que somos. Uh -huh. Y me lo hace ver siempre. Y fíjate por esto, y fíjate por esto otro, qué sé yo. Y, y me ha tocado vivir experiencias allá en donde veo la comunidad, cómo funciona. Por supuesto, todo tiene lados buenos y malos, ¿no? Voy a dar dos ejemplos muy cortitos. Daniel vive en un lugar muy cerca de Zúrich, donde se atraviesa un campo muy bonito. Y ese campo, el dueño quería hacer un campo de golf. Y todos los del pueblo le dijeron no, porque acá ricos no queremos. Me sonó a una locura que una persona con propiedad y demás, que qué sé yo, tenga que pedir permiso a todo lo demás para poder hacer algo en su propiedad, que además no arruinaba el paisaje. O sea, pensemos, es lo ideal, vas a tener un parque como vecino. Entonces, estas regulaciones son complicadísimas. Y a su vez, me tocó de que se estaba yendo. ¿Dónde te vas? No, nos vamos a votar, se juntamos todos los del pueblo para ver si aumentamos los impuestos porque queremos hacer esto. Ellos proponían aumentar los impuestos para hacer algo. Tiene una lógica completamente distinta Sí. y todas sus funciones públicas son voluntarias. El tipo trabaja de panadero, pero él estudió 12 años para ser panadero y tenía un ingreso muy similar al de un médico. Entonces, ni siquiera se produce este tema de clasismo, es decir, che, este es un panadero, no, este es un médico. A ver, tienen tantos años de estudio uno como el otro y son tan profesionales uno como el otro. Después, ¿qué pasa? Que las reglamentaciones son tan grandes que otra vez llego y habían puesto unas maderas en el garage de la casa, una casa muy bonita, todo, y unas maderas que no eran estructurales, nada. ¿Y esto qué? No, quiero ampliar la cochera, pero tengo que durante, no sé, un mes poner estas maderas para ver si a ningún vecino le molesta que yo amplíe mi garage. Claro, hay Entonces, una tenés lo conciencia que del entorno mucho mayor, del otro. muchísimo mayor, que por ahí se pasa de la raya, porque muchos se quieren ir porque está todo tan reglamentado y todo tan que se aburren, que no tienen, qué sé yo. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. No hay ningún lugar tan malo, ni ningún lugar tan bueno, pero bueno, tenemos que trabajarlo y tener este panorama y en cierta medida que hoy los chicos viajen a menor edad y todo, y tengan conciencia de todo esto, nos da también posibilidades, ¿no? De ver las ventajas que tiene el ser ordenado, el no ensuciar, por todos lados. Sí, nos da la ventaja, o sea, de ver las ventajas que vemos afuera y también de valorar en contraposición, viste que también te pasa cuando viajas a algún lugar que decís, como que valorás más lo bueno que tiene tu lugar que no lo encontrás ahí. Así que sí. Tal cual, tal cual. Sí, sí, Y sí, de, sí. y de esta corriente migratoria que hay ahora, viste que se habla mucho de muchos empresarios, personas jóvenes que están viendo o hablan de irse fuera de la Argentina y también en eso se ha planteado una grieta de como que bueno, si fuese una decisión de patriotismo o antipatriotismo, decidir quedarte o irte. ¿Qué opinas de eso? Mira, a ver, yo no sé si el empresario que se va por el negocio, o se va por la familia, o se va, ¿por qué se va? Realmente no sé, creo que cada caso puede ser distinto. Que acá el terreno es dificilísimo, seguro porque no hay seguridad jurídica.
básicamente cambian las reglas de juego todo el tiempo, y vos básicamente lo que crees es una cierta saber, a ver, a qué estamos jugando, cómo estamos jugando, esto produce un desgaste. Yo siempre analizo todo el tiempo, esfuerzo que nos lleva a pensar en la seguridad, por ejemplo. A ver, si me está robando un empleado o no, si o sea, todo el tiempo esto es no productivo. Entonces, tiene un costo muy alto, muy, muy alto. Pensar hoy en todos los empresarios me duele muchísimo, porque el gran desafío de Argentina está en sustituir planes por trabajo. Y básicamente, con menos empresas vamos a tener menos trabajo, y bueno, ya estamos complicados, lo único que se va a pasar es que se compliquen más. Que entiendo perfectamente bien al empresario que se va, sin la menor duda, sin la menor duda. Es muy difícil encontrar acá un incentivo para decir, sigo haciendo el esfuerzo. Muchas veces se te quiebra el espíritu de decir, y volví, y volví, y volví, y volví, y vos ves que no hay precisamente... Mira, el ex Mujica, el expresidente de Uruguay, era muy gráfico hablando del socialismo. Y decía, sí, pero nosotros atraemos empresas porque necesitamos, o sea, necesitamos el empleo, necesitamos ese capital para poder para hacer acciones sociales. Y bueno, acá parecería que no está ni siquiera esa viveza de decir, bueno, fenómeno, me interesa esto, pero ¿cuál es el camino para poder protegerlo? Y la realidad es que sin empresas y sin empleo, la cosa va a ser muy complicada. Sí, habría que ver también si realmente detrás de esta grieta se esconde una verdadera diferencia de opinión ideológica, porque también, viste, a veces se plantea como en términos de que si socialismo, capitalismo, y por ahí lo que vemos en el trasfondo es un avasallamiento institucional permanente, entonces Yo, es como que yo he ahí, ido viste, perdiendo, el escenario cambia. yo he ido perdiendo la inocencia. Yo no creo que no sea intencional. Yo creo que es intencional y hay un montón de tontos útiles. Quizás me equivoque porque no tengo nada, o sea, yo no tengo ni una participación política ni nada como para poder saber este tipo de estrategias, y convengamos, ni siquiera sabemos las noticias que consumimos, porque cambiás de canal y tenés un país distinto. Entonces, realmente las posibilidades de acceso a información con certeza que tenemos son muy limitadas, Sí. muy Por eso limitadas. rescato, Eh, sí, me gusta mucho esto sí, que sí. estás planteando, que coincido, pero digo, como mensaje, más allá de las creencias y de las opiniones políticas que cada persona puede tener, pero digo, detrás de estas diferencias ideológicas, creo que hoy acuerdo con vos en que antes de discutir cómo, desde una ideología económica o política, hay bases que tenemos que regenerar que creo que no están en discusión o no debieran estar en discusión en ningún sistema ideológico diferente. O sea, que eso nos tiene que hermanar y nos tiene que unir. Un poder judicial Pero, independiente, una república, una posibilidad de ejercer la democracia, de pensar distinto, de una mayor madurez en este ejercicio de dialogar, de acordar, de consensuar. pero que, a ver, la forma sería muy fácil. Nadie sabe quién va a estar dentro de 4 años, dentro de 8, dentro de 12. Entonces, cuando vos estableces políticas públicas de largo plazo, vas a pensar en serio. Claro. Pensemos en Emiratos. Emiratos, por dar un ejemplo bien que no tenga que ver con nosotros, los tipos dijeron, algún día se nos va a acabar el petróleo, tenemos que ver cómo sustituimos la economía, hagamos un plan a 40 años, otros 50 años. Fenómeno, ¿qué les pasó? Y el plan de 40 años lo cumplieron en 20, y entonces dijeron, vamos a hacer un hub logístico porque entonces vamos a tener turismo. Hoy ya no es el petróleo el primer ingreso, es el turismo. Ahora, todo esto, ¿por qué fue? Y porque agarraron, se juntaron, hicieron un plan a largo plazo y plantearon cosas. Acá no es ni más ni menos que esto. Porque cuando vos lo llevas a plazos, no sabes qué color político va a estar gobernando, pero te permite tener una política de Estado que sea sana, y no Claro. estar viendo el cortoplacismo donde estoy sacando una ventajita de mañana. Sí. No, además que bueno, pensaba, viste, es como que también eso es
si bien parece un mensaje que vos decías no tan esperanzador, pero es esperanzador desde el punto de vista que te clarifica el hecho de decir, a ver, no es que nos tenemos que romper tanto la cabeza pensando un modelo económico o que nos faltan recursos o tenemos problemas estructurales como sociedad o como espacio geográfico en sus recursos, sino que estamos teniendo problemas estructurales en la organización del Estado, en lo básico, en lo institucional, que eso es algo que está escrito en una constitución, que hay que respetarlo, que hay que ponerlo en práctica, que hay que madurar en ese sentido y seguramente a partir de ahí crear una plataforma en donde todo lo demás se da de una manera más, no sé si más fácil, pero digo, podemos aprovechar esta abundancia que como país tenemos en recursos, tanto naturales como en calidad humana, en este nivel de inteligencia de cosita particular, de chispita particular que tiene el argentino. Sí, y el otro tema es que hemos desarrollado una resiliencia que nos da posibilidades, porque, a ver, en la misma circunstancia de pandemia, eh, la COVID pegó de maneras distintas y hasta en la actitud de la gente. Nosotros estamos tan acostumbrados a tener crisis y demás que nos reinventamos con una velocidad bastante más rápida. Entonces, da posibilidades. El punto es que realmente tomemos todos conciencia, primero de que somos un país pobre, porque seguimos haciendo cosas con mucha incoherencia. Entonces, becamos un montón de estudiantes extranjeros que podríamos hacerlo bajo determinadas condiciones. Chicos, se reciben, por lo menos 5 años tienen que trabajar acá. Estoy hablando sin saber, o sea, estoy tirando un ejemplo burdo que no sé cómo serán los plazos, las condiciones, pero no podemos estar formando médicos para que vayan a trabajar a Chile o a Perú. Sí, sí, se entiende. Todas estas cosas nos tenemos que ubicar, decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo? Y aprovechar, yo insisto que un atributo que tenemos es este de la educación, la cantidad de facultades y de formación que podemos tener en Mendoza, somos privilegiados desde ahí. En la medida que el empresariado y la facultad empiezan a trabajar juntos y demás, con objetivos concretos, desde la investigación hasta desarrollar un producto, el potencial que tenemos es monstruoso. Yo creo Sí, que facultad, empresa, alimentos en Mendoza es algo que puede ser muy, muy, muy atractivo. Y la posibilidad de exportaciones va a estar, la posibilidad de salida va a estar básicamente por exportación. Mercado interno no va a ser atractivo. Y este tipo de cambio, y va a ser un tipo de cambio que va a permanecer por mucho tiempo. Esto no es una crisis corta. Vamos a tener un dólar alto por mucho tiempo. Pero bueno, tenemos que, desde el empresariado, también ser suficientemente serios para no arruinar el mercado. ¿Que tenemos peores condiciones que los vecinos? Y sí, porque avanzaron todos con tratados de libre comercio mientras nosotros estamos durmiendo la siesta. Pero bueno, insisto, nada que no se pueda revertir desde calidades, porque oportunidades aparecen todo el tiempo. Ahora, el tema está no agarrar la primera oportunidad. La primera oportunidad de venir y producir todos los cerdos para China y qué sé yo, a ver, ¿bajo qué condiciones? ¿Puede ser bueno o puede ser malo? claro. Claro, no estar en un Eh, estado de tanta necesidad que lo que venga lo que, veamos como un que te manotazo de condicione, ahogado. tal cual, que te condicione o te compre la voluntad por nada. Entonces, este es un poco el tema de poder ponerle cabeza, pensarse en largo. Entonces, a ver, por ahí me estoy equivocando, pero entiendo que no se puede, está prohibido exportar chivo vivo. Y la realidad es que el chivo vivo, por una cuestión religiosa, los musulmanes y demás, se paga muchísimo más caro que el chivo muerto. A ver, no entiendo cuál es el motivo de no poder hacerlo. Hay muchas cosas que las podríamos destrabar, que las podríamos ver, que realmente es momento de gastar imaginación. Cuando Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le presta Plan Marshall, le presta plata a los países europeos porque no querían que entrara el socialismo. Y Alemania, 2 pesos con 15. Y básicamente, ¿cómo salieron? Flexibilizando. Entonces, acá es donde tenemos que gastar imaginación y ver en dónde qué sí y qué no. Sí, es Entonces, muy claro. hoy
Hoy hay un cierto revuelo entre el grupo de heladeros sobre si las microfranquicias y van a bastardear el mercado y van a tener muchos menos requerimientos y qué sé yo. Yo creo que esta resistencia es como querer resistirse al Uber. A ver, esto está en todo el mundo. Lo podrás atrasar, lo podrás regular un poquito más, esto, lo otro, pero llega un momento que van a terminar conviviendo los taxis, los Uber, los remises, y acá es exactamente lo mismo. Lo que tenés que ver es, qué sé yo, y que no se esconda una mafia que junte un montón de gente, que sea uno que esté atrás de un montón que estén haciendo su microfranquicia y en realidad lo están explotando. O sea, hay que ver de qué manera se regula, se controla y todo lo demás. Es como si tenés un mantero o tenés un contrabandista que distribuye con millones de manteros. Esta escala es la que hace que sea una microfranquicia o sea una estafa. Sí, pero ¿sabes qué pensaba haciendo un paralelismo con algo que vos mismo dijiste? ¿Viste? Cuando las reglas de juego no son claras. Y vos decís, yo en mi negocio tengo, es un estrés estar pensando cómo manejo el personal, si el personal me roba, si no, si lo puedo despedir, si hace fácil, si cuento con esa garantía, si no, si encima voy a tener que indemnizarlo. Es como que te quita tiempo para poder pensar en lo productivo. Es como que también esta permanente revisión de las cuestiones institucionales y del tironeo y del River Boca y del que vamos para allá y vamos. Es como que creo que también, además de generar una crisis de un emergente todos los días que hay que darle respuesta y no se puede pensar a largo plazo, creo que es lo que, volvemos a lo mismo, nos falta de poder, es decir, cuánto nos ayudaría a tener políticas de Estado que tengan estas cosas básicas resueltas para podernos poner a pensar en cómo ir creciendo, productivamente creciendo y mejorando. Sí, sin duda. Ahora, vos fíjate que esto de tantos frentes en realidad está creando condiciones fundamentalmente para mujeres. A ver, que esto tiene una explicación. Las mujeres tienen mucha más capacidad para ver muchas cosas al mismo tiempo. Esto de las tareas domésticas con el trabajo, con esto y lo otro, crean capacidades. Y, a ver, esto se dice que es desde el origen de que el hombre tenía una única necesidad, inicialmente que era cazar una presa y la mujer tenía que cuidar el fuego, los hijos. Bueno, vos fíjate que a nivel gerencial y todo, hoy está habiendo cada vez más mujeres por esta capacidad. Y este es uno de los puntos donde también tenemos que vernos, de cómo nos complementamos para poder tener profundidad en un tema y atender todos los frentes al mismo tiempo. Estas combinaciones creo que las tenemos que trabajar desde lo interior. Y el otro tema es, la única chance que tenemos las pequeñas empresas es trabajar de modo cooperativo. ¿Por qué? Porque vamos a tener escalabilidad en las compras, porque vamos a tener un montón de cosas que se van a optimizar, porque si no las grandes cadenas o digamos las estructuras más grandes nos van a comer. Y a su vez, chicos unidos, vamos a tener mucha más flexibilidad y vamos a responder mucho más rápido a las necesidades de mercado. Y entonces ahí sí vamos a tener una ventaja comparativa contra los grandes que se van a mover necesariamente más lentos. Todas estas cosas, por eso siempre hay posibilidades de reinventarse. O sea, chances tenemos siempre. El punto está en poder dedicarle el tiempo, la cabeza y la voluntad. Y en estas crisis yo veo cómo nos estamos juntando los heladeros, cómo entre los alfajoreros y demás, chocolateros, yo estoy participando de varias cosas y eso me alienta mucho. Realmente veo un grado de participación más de colegas que de competidores. Y esto no Qué era bueno. así hace unos años. Qué bueno, o sea, la verdad que nos ha tocado pasar por una situación súper difícil y agobiante, pero si detrás de esto viene esto, una conciencia cooperativa, colaborativa, de pensar más a largo plazo, de la conciencia respecto de sentar bases y todo esto que hemos charlado, bueno, bienvenido sea. Ojalá, mi expectativa es esto, ¿no? Que es lo mismo que repito siempre. Una vez que tenemos un costo, fenómeno, pagamos el costo, pero veamos qué beneficio, veamos qué aprendimos, porque algo seguro venía atrás de ese costo, algo positivo venía atrás de ese costo, a eso voy. Entonces, no quedarnos nada más que en el reclamo, en el llanto, o lo que sea, sino ver decir, bueno, a ver,
y a partir de esto, ¿qué se pudo producir? ¿Qué situación cambió? Bueno, eso es donde creo que hoy nos tenemos que concentrar. Creo que ha mejorado mucho el diálogo Estado-empresa, creo que ha mejorado mucho el diálogo empresa-empresa, creo que ha mejorado el diálogo empleado-empleador, porque la gente tampoco es ajena a la realidad que estamos viviendo, los tiempos que estamos viviendo, y el empleado se da cuenta si estás compartiendo o no estás compartiendo. ¿Te das cuenta? Un empleador que se la lleva toda queda exhibido adelante del empleado. Sí. Y viceversa, el empleado que se hace el que está enfermo o cosas por el estilo, con respecto a sus compañeros, también lo tienen clarísimo. Entonces, bueno, esto también te lleva a que se van desnudando cosas, ¿no? Bueno, en buena hora entonces. Bueno, Roberto, ha sido verdaderamente un placer enorme conocerte, tener esta charla, descubrir una historia tan linda detrás de esta chocolatería tan famosa para todos los mendocinos. La verdad que, bueno, un placer escucharte y, bueno, este intercambio político que hemos tenido como dos ciudadanos, colegas, abogados, que está bueno, ojalá que, bueno, sume, ayude a pensar, a movilizar un poco las ideas. Ojalá, ojalá haya servido para alguien para poder pensar de la misma manera o de otra, pero digamos, dejar la semillita para pensar, yo creo que es la gran responsabilidad. No pararnos desde la grita, sino pararnos desde la individualidad de poder pensar. Ojalá. Bueno, vamos a dejar plantada la semilla entonces. Bueno, un placer Un enorme gusto. charlar con vos y con todos ustedes. Muchas gracias por estar. Espero que hayan disfrutado mucho esta charla también. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene con más Mendoza Aprende. Roberto, nuevamente muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.